Esta es la parte 10 del libro titulado Enseñanzas Budistas Shodo Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Josho Adrian Cirlea. Recuerden que en la descripción de este video pueden encontrar el link de descarga gratuita con todos los libros en español del reverendo Cirlea, y si desean comprar estos libros pueden hacerlo en la página oficial del templo Amidashi. Capítulo 41. Las 6 paramitas en el contexto de Shodo Shinshu. Lector. Es posible que haya oído hablar de cómo en la celebración de O-I-Gan en América del Norte a menudo se enseña que debemos alcanzar las 6 perfecciones, las 6 paramitas. La respuesta de Sensei Josho. Sé que algunos vinculan a O-I-Gan con las 6 paramitas, perfecciones. Esto no es bueno porque no somos una escuela basada en el poder propio. La palabra O-I-Gan significa la otra orilla. También celebramos O-I-Gan en Amidashi, pero el significado que le damos es recordar la importancia del nacimiento en la tierra pura. Esto es lo que significa ir a la otra orilla. Las 6 paramitas se enseñaron en el contexto de las prácticas del poder propio, por lo que simplemente podemos ignorar este término. Sin embargo, si deseamos usarlo, debemos reinterpretarlo en el contexto de la fe del otro poder. En el camino del poder propio, un bodhisattva en aspiración aspira a desarrollar con su práctica las 6 perfecciones, paramitas, también llamadas los 6 tipos de práctica por medio de las cuales un bodhisattva alcanza la budeidad. Estas perfecciones, paramitas, son 1. Caridad y generosidad, dana. 2. Disciplina y comportamiento adecuado, sila. 3. Perseverancia, ksanti. 4. Diligencia. 5. Meditación, dhyana. Y 6. Sabiduría superior, prajna. Si lees y reinterpretas las 6 paramitas con los ojos de la fe en el Buda Amida, te das cuenta de que una persona de Shinjin, fe, naturalmente tiene las 6 paramitas del poder centrado en Amida. Esta es una expresión que yo mismo inventé, pero lo que voy a decir ahora no está mal desde la perspectiva de la enseñanza budista Shodo Shinshu. Alguien que confía en el Buda Amida está naturalmente inclinado a ser generoso al compartir el Dharma de Amida con otras personas. Incluso cuando no participa activamente en las actividades misioneras, él o ella es un ejemplo vivo de fe que puede influir en otros y ayudarlos a crear conexiones kármicas con el Buda Amida. Esta es la primera paramita del poder centrado en Amida, caridad, generosidad, dana. Quien confía en el Buda Amida observa naturalmente los 8 preceptos de la fe, tal como se enseñan en Amidashi. Nunca niega ni alienta a otros a negar la existencia del Buda Amida y su tierra pura, ni la autenticidad del sutra más grande. Conoce la importancia del deseo de nacer en la tierra pura para alcanzar la iluminación y anima a todos los seres a tener esta aspiración. Siempre se considera una persona con limitaciones kármicas y sabe que la única forma de salvarse del samsara es a través del poder de Amida. Él o ella nunca duda o hace que otros duden del voto primordial y el nacimiento en la tierra pura. Él
o ella nunca niega ni alienta a otros a negar que el nacimiento en la tierra pura tiene lugar después de la muerte. Nunca abandona el Nembutsu ni alienta a otros a abandonarlo. Nunca mezcla ni anima a otros a mezclar Nembutsu y la devoción hacia el Buda Amida con otras creencias y prácticas desde dentro o fuera del Buda Dharma. Este es el segundo paramita del poder centrado en Amida, disciplina y comportamiento adecuado, Sila. Aquel que confía en el Buda Amida tiene perseverancia natural en el sentido de que nunca será interrumpido en su fe. También es diligente en el sentido de que naturalmente pensará en el Buda Amida y dirá su nombre con fe. Por supuesto, siendo una persona ordinaria de grandes limitaciones kármicas, no puede pensar en Amida cada segundo de su vida, pero nunca olvidará al Buda Amida. No importa cuánto esté atrapado en las actividades cotidianas, siempre sabe que está salvado y seguro de nacer en la tierra pura después de la muerte. Incluso si es una persona perezosa o una persona ocupada, todavía pensará en el Buda Amida y dirá su nombre. Estas son las paramitas tercera, perseverancia, y cuarta, diligencia, del poder centrado en Amida. Quien confía en el Buda Amida naturalmente recibirá los méritos y las virtudes de todas las prácticas de meditación, ya que todas están incluidas en el nombre de Amida, como dijeron Shinran y el maestro Ching-wen. El nombre excelente que encarna perfectamente todas las prácticas elimina los obstáculos y disipa la duda. Esta es la enseñanza y la práctica para nuestra última era. Dedícate únicamente a ello. Es ojo y miembro en este mundo profanado. No dejéis de esforzaros en ello, aceptando y viviendo el voto supremo y universal. Entonces abandona lo contaminado y aspira a lo puro. Abrazando con reverencia las enseñanzas del Tathagata, responde con gratitud a su benevolencia y sé agradecido por su compasión. Pasajes sobre el camino tierra pura. Todas las enseñanzas supremas del vehículo único apuntan a la tierra de la dicha suprema como el último refugio. El nombre de la budeidad de Amida se distingue principalmente como la encarnación de la perfección de las virtudes de miríadas de prácticas. Kyogyo Shinsho, capítulo 2. Shinran cita al maestro Ching-wen. Este es el quinto paramita del poder centrado en Amida, meditación. Quien confía en el Buda Amida recibe la sabiduría de la fe, Shinjin, que es la doble convicción profunda. 1. Saber que somos personas de profundas limitaciones kármicas, incapaces de alcanzar la budeidad a través de nuestro propio poder. Y 2. Saber que solo Amida Buda puede salvarnos a través de su voto de poder, otro poder, sin pedirnos nada. Shinran Shonin siempre equiparó Shinjin con sabiduría. Encomendarnos a Amida es una orden que consiste en dejarse llevar por el poder del voto primordial. Además, connota sabiduría. Sabiduría es saber que Amida lo lleve a uno a cabalgar sobre el poder del voto. Es saber que uno nacerá en la tierra pura de la dicha. Notas en la inscripción de pergaminos sagrados.
Shinjin es sabiduría. Esta sabiduría es la sabiduría alcanzada porque somos captados por la luz de otro poder. Lámpara para las últimas eras, carta 14. Este es el sexto paramita del poder centrado en Amida, sabiduría superior, prajna. Es la sabiduría de conocer la propia limitación y de aceptar la mano amiga de Amida. Entonces, o reinterpretas las 6 paramitas de esta manera, o simplemente abandona este concepto. Capítulo 42. Las 4 nobles verdades en el contexto del Shodo Shinshu. Después de manifestar el logro de la iluminación perfecta, el Buda Shakyamuni habló sobre las 4 nobles verdades. 1. La noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, el deterioro es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, separarse de lo placentero es sufrimiento, no conseguir lo que uno desea es sufrimiento. En resumen, todas las experiencias hechas con el cuerpo y la mente que tienen como base el deseo son sufrimiento. 2. La noble verdad de la causa del sufrimiento. Es este deseo el que produce el renacimiento, acompañado de un apego apasionado, dando la bienvenida a esto y aquello. Es el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la inexistencia. 3. La noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la completa separación y destrucción de este mismo, su abandono, renuncia, liberación y desapego. 4. La noble verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Es este noble óctuple sendero a saber: entendimiento correcto, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Al presentar las 4 nobles verdades, el Buda se comporta como un médico que observa a su paciente, los seres sintientes, y trata de definir la enfermedad, la primera verdad. Encuentra la causa, la segunda verdad. Establece cómo se puede curar, la tercera verdad, y otorga la medicina, la cuarta verdad. Los seres sintientes sufren de muchas formas. Nacen, decaen, enferman, son separados de sus seres queridos, no obtienen lo que quieren, envejecen y mueren para renacer de nuevo y repetir todo hasta el infinito. Esta es la primera noble verdad. Todo lo que experimentan, incluso los placeres, conducen al sufrimiento y la insatisfacción. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de todo esto? La segunda noble verdad nos dice que el anhelo, deseo y el apego. ¿Qué se entiende por deseo y apego? Significa que los seres sintientes nunca están satisfechos con lo que tienen y desean más. ¿Por qué? Porque piensan que teniendo tal o cual cosa serán felices. Basan su felicidad en la posesión de diversos objetos materiales o inmateriales. Cuando se posee cierta cosa, los seres son felices. Cuando la pierden, son infelices. Tal estado de dependencia sobre la presencia y ausencia de ciertas condiciones y objetos de deseo conduce al sufrimiento.
Los objetos de deseo son infinitos, desde comida, bebida, casas, esposas, esposos, hijos, autos, riquezas, etc., hasta objetos inmateriales, como diversas satisfacciones egoístas de orgullo, conquistar y someter enemigos, tener buenos estados de ánimo, etc. La felicidad que depende de la presencia o ausencia de tales objetos de deseo no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está naturalmente presente y no depende de ninguna condición material o mental. Esta es la felicidad de Buda, mientras que la supuesta felicidad de los seres no iluminados es falsa, porque sólo puede existir cuando existen diversas causas y condiciones. Además, debido a que los objetos de deseo son impermanentes, la felicidad de poseerlos también es impermanente. Todo lo que surge debido a la reunión de varias causas y condiciones desaparecerá cuando las causas y condiciones que lo trajeron también desaparezcan. Por ejemplo, somos felices cuando tenemos una casa hermosa, pero cuando esa casa se destruye, sufrimos terriblemente. La base del sufrimiento es el apego y el deseo, es decir, somos felices cuando poseemos objetos de deseo y somos infelices cuando esos objetos desaparecen. La base del apego y el deseo es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es ver las cosas de una manera falsa. En el caso de los seres sintientes no iluminados, es ver los objetos de los deseos como reales y permanentes, cuando en realidad son irreales e impermanentes. Real es algo que existe por sí mismo, sin causas ni condiciones, e irreal es aquello que aparece debido a las diversas combinaciones de causas y condiciones, y desaparece cuando estas causas y condiciones desaparecen. La llamada realidad de los seres no iluminados, realidad relativa, es el samsara, con sus 6 planos de existencia y varios objetos de deseo, mientras que la verdadera realidad, realidad absoluta, es la naturaleza búdica. Lo primero está lleno de sufrimiento e insatisfacción, porque está plagado de impermanencia, deseo y apego, mientras que lo segundo es naturalmente feliz y eterno, porque no depende de nada y no tiene principio ni fin. Esta es la segunda noble verdad. La tercera noble verdad dice que cuando uno abandona la ignorancia, el anhelo, deseo y el apego, uno escapa del sufrimiento. ¿Escapar de qué? Es escapar de tener una visión distorsionada de la realidad y ver las cosas como realmente son. El samsara no es otra cosa que tener una visión distorsionada, seguida de apego, deseo, sufrimiento y vivir en los 6 reinos de la existencia como sueños, mientras que nirvana significa ver las cosas como realmente son y por lo tanto vivir en nuestra verdadera naturaleza de Buda. Lo primero está acompañado por varios obstáculos burdos o sutiles, mientras que lo segundo es ilimitado, naturalmente libre y lleno de miríadas de cualidades y poderes innatos. El camino que conduce a la cesación del sufrimiento y a la verdadera realidad de la naturaleza búdica, nirvana, budeidad o iluminación perfecta, es el noble óctuple sendero, como se explica en la cuarta noble verdad. Entendimiento correcto, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta,
sustento correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Estos 8 elementos se pueden agrupar en 3 categorías: sabiduría, que implica entendimiento correcto y pensamiento correcto; ética espiritual, que se refiere al habla correcta, acción correcta y modo de vida correcto; y práctica espiritual, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Originalmente se enseñaron para una audiencia de practicantes del sendero del poder propio, que tenían como objetivo la autopurificación y la autoliberación del samsara. Pero aquí estoy reinterpretándolos de acuerdo con la enseñanza del otro poder del camino de la tierra pura. Mis explicaciones se relacionan únicamente con la fe, no con la moralidad, porque el camino de la tierra pura fue designado especialmente para los más bajos de los bajos, que son incapaces de llevar vidas puras. Sabiduría, que implica entendimiento correcto y pensamiento correcto. La comprensión correcta en realidad significa: 1. Saber que somos personas con profundas limitaciones kármicas, incapaces de alcanzar la budeidad a través de nuestro propio poder. Y 2. Saber que solo el Buda Amida puede salvarnos a través del poder de su voto, otro poder, sin pedirnos nada. Es saber que Amida lo lleva a uno a cabalgar sobre el poder del voto. Es saber que, siendo llevado por el poder del voto, uno nacerá en la tierra pura de la dicha, como dijo Shinran. Las personas que confían en el Buda Amida nunca pueden mentirse a sí mismas sobre sus verdaderas capacidades. Shinran también dijo: Shinjin, fe, es sabiduría. Esta sabiduría es la sabiduría alcanzada porque somos acogidos por la luz del otro poder. La diferencia entre la sabiduría obtenida a través del poder propio y la obtenida a través del otro poder o la fe en Amida es como intentar iluminar tu habitación con una pequeña vela o usando electricidad. Con una pequeña vela solo se puede ver una pequeña parte de la habitación, mientras que con la electricidad se pueden ver todos los rincones. Del mismo modo, con tu sabiduría personal puedes conocerte a ti mismo parcialmente, pero cuando estás iluminado por la luz de Amida, te vuelves profundamente consciente de tus limitaciones y de la necesidad de confiar en Amida. Una persona de fe puede tener muchas carencias e incluso ser analfabeta. Sin embargo, siempre es profundamente consciente del mayor asunto de la vida después de la muerte y de la necesidad de resolver este asunto, de cómo superar el ciclo de nacimiento y muerte a través de encomendarse a Amida. Se ha dicho que aquellos que no conocen la importancia de la vida futura después de la muerte son tontos, aunque puedan entender 80.000 sutras y enseñanzas. Sin embargo, los que conocen sobre el asunto de la vida después de la muerte son sabios, aunque sean hombres y mujeres iletrados y analfabetos. Lámpara para las últimas eras, carta 14. El pensamiento correcto es nunca caer del entendimiento correcto anterior. Significa pensar siempre de acuerdo con la comprensión correcta. Así, el pensamiento correcto es la comprensión correcta en acción. Más tarde, cuando descubramos nuestra naturaleza de Buda en el reino iluminado de Amida,
naturalmente entenderemos todo sobre el samsara y el nirvana y tendremos la sabiduría perfecta y la compasión perfecta. Pero por ahora, mientras todavía estamos atrapados en el samsara, nuestra única sabiduría es la sabiduría de la fe. Ética espiritual, que se refiere al habla correcta, la acción correcta y el modo de vida correcto. Como también expliqué en el capítulo anterior, cuando hablé de los 6 paramitas, quien se encomienda al Buda Amida está naturalmente observando los 8 preceptos de la fe, tal como se enseñan en Amidaji. Nunca niega ni alienta a otros a negar la existencia del Buda Amida y su tierra pura, ni la autenticidad del sutra más grande. Conoce la importancia del deseo de nacer en la tierra pura para alcanzar la iluminación y anima a todos los seres a tener esta aspiración. Siempre se considera una persona con limitaciones kármicas y sabe que la única forma de salvación del samsara es a través del poder de Amida. Él nunca duda o hace que otros duden del voto primordial y del nacimiento en la tierra pura. Él nunca niega ni alienta a otros a negar que el nacimiento en la tierra pura tiene lugar después de la muerte. Nunca abandona el Nembutsu ni alienta a otros a abandonarlo. Nunca mezcla ni anima a otros a mezclar Nembutsu y la devoción hacia el Buda Amida con otras creencias y prácticas desde dentro o fuera del Buda Dharma. Si alguna vez habla del Buda Amida, sus palabras siempre están de acuerdo con el voto primordial. Habla correcta. Si actúa en nombre del Dharma de Amida, sus actos están de acuerdo con el voto primordial. Acción correcta. Toda su vida espiritual está en armonía con el voto primordial. Medios de subsistencia correctos e incluso si sus capacidades morales son muy bajas y no es capaz de tener pensamientos puros, decir palabras puras y realizar acciones puras, vive una vida de fe y anima a otros a la fe. Debido a que tiene fe, es una persona maravillosa a los ojos del Buda. Shakyamuni se regocija en las personas de Shinjin diciendo: son mis verdaderos compañeros. Shinran Shonin, lámpara para las últimas eras. Las personas de Shinjin son los verdaderos discípulos del Buda. Ellos son los que permanecen en la rectitud mental. Dado que han sido acogidos para nunca ser abandonados, se dice que han alcanzado la mente de diamante. Se les llama los mejores entre los mejores, personas excelentes, maravillosas, excelentes personas, las mejores personas, personas raras, preciosas. Shinran Shonin, lámpara para las últimas eras, carta 2. Los practicantes del Nembutsu son personas excelentes entre los seres humanos, personas maravillosas y excelentes entre los seres humanos, las mejores personas entre los seres humanos, personas raras entre los seres humanos y las personas más excelentes entre los seres humanos. Shinran Shonin, citando al maestro Shantao en su obra Kyogyo Shinsho, capítulo 3. Si la gente común, sea buena o mala, escucha el Dharma y confía en el voto universal de Amida, Shakyamuni los elogia como humanos de gran y superior entendimiento. A estas personas se les llama flores de loto blancas. Kyogyo Shinsho. Práctica espiritual. Esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta.
Una persona de fe disfruta escuchando profundamente el Dharma de Amida. Este es el esfuerzo correcto. No hacemos ningún otro esfuerzo en el camino de la tierra pura, más que escuchar el Dharma una y otra vez. Esta escucha no significa necesariamente que leamos y estudiemos miles de páginas todos los días, aunque leer textos de Dharma es importante, sino que naturalmente recordamos y reflexionamos sobre la enseñanza, sin olvidar nunca sus elementos esenciales. Escuchamos profundamente antes de recibir la fe y escuchamos profundamente después de confiar en Amida. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque el Dharma es nuestra alegría y nos trae consuelo espiritual, porque no importa cuán apegados estemos en nuestra vida diaria, sabemos que más allá de las diversas apariencias ilusorias de este mundo, se encuentra la verdadera realidad de Amida y su tierra pura. Esto es atención correcta. Shinran Shonin dijo: en este mundo fugaz, esta casa en llamas, todos los asuntos, sin excepción, son vacíos y falsos, totalmente sin verdad y sinceridad. Solo el Nembutsu es verdadero y real. Shinran Shonin en Tanisho. Conocer y recordar lo verdadero y real y decir el nombre de Amida, Nembutsu, que es verdadero y real, es también practicar la concentración correcta. La concentración correcta es la atención plena correcta en acción. Como sabemos que este mundo samsárico es solo un sueño y una ilusión, nos enfocamos en lo que es verdadero y real, el Buda Amida y su tierra pura. Aunque lo decimos en el sueño de la existencia samsárica, el Nembutsu es el único elemento que no pertenece al sueño. El nombre de Amida no es parte del samsara, sino del mundo de la iluminación. Al decirlo con fe, la gente común, llena de pasiones ciegas, en realidad está practicando la atención correcta y la concentración correcta. Capítulo 43. Las tres eras del Dharma. En este capítulo explicaré la enseñanza sobre las tres eras del Dharma, usando varias citas del último capítulo del Kyogyo Shinsho de Shinran. Estas citas son palabras del propio maestro Shinran o pasajes de sutras y comentarios que él mismo usó en sus explicaciones. En términos generales, la doctrina de las tres eras del Dharma se refiere al declive gradual de las capacidades de los seres para practicar el Dharma y alcanzar la realización, iluminación, a través de él. Por lo tanto, hay una diferencia entre el tiempo en que el Buda estaba en un cuerpo humano y cuando él influyó directamente a través de su ejemplo y su campo búdico a los que se reunían a su alrededor, y los períodos lejanos en el tiempo cuando solo queda la enseñanza, pero no el maestro. Qué gran oportunidad es conocer a un Buda en carne y hueso y recibir instrucciones directamente de él, estar constantemente en su presencia e influenciado por su campo búdico. Cuán rápido y seguro puede ser el desarrollo espiritual con solo ver su rostro y tener devoción por él todos los días, sin mencionar el constante control y apoyo que él brinda a tu práctica. Además, si vives en el período cercano a la partida de un Buda del cuerpo físico, parinirvana, su influencia todavía se siente y está activa a través del trabajo de sus discípulos más cercanos o los discípulos de estos discípulos, como se afirma en el Sutra de Mahamaya.
Durante los primeros 500 años después del parinirvana del Buda, 7 monjes santos, todos sabios, incluido Mahakasyapa, defenderán el Dharma correcto en sucesión para que no perezca. Después de 500 años, el Dharma correcto se extinguirá por completo. El primer período de 500 años después de la partida del Buda de su cuerpo físico se llama la era del Dharma correcto. Es una era caracterizada por la correcta comprensión y práctica del Dharma en todos sus aspectos: meditación, sabiduría y preceptos, con el logro frecuente de la emancipación. La segunda era del Dharma se llama la era del Dharma de la apariencia y duró 1000 años después de la anterior. Se caracterizó por una paulatina decadencia en la determinación con que los seguidores, tanto monjes como laicos, practican el camino. La autocomplacencia gradualmente gana fuerza y llena la mente y el corazón de los seguidores. La ruptura de los preceptos se vuelve cada vez más común entre monjes y monjas, y solo unos pocos alcanzan el fruto de la iluminación. La tercera y última era del Dharma dura 10.000 años después de la segunda edad. En ella solo queda la enseñanza verbal, mientras que nadie es capaz de observar los preceptos y de practicar verdaderamente la meditación u otros métodos budistas basados en el poder propio. Palabras como el Dharma correcto se extinguirá o la enseñanza se guardará en el palacio de los Nagas, que se pueden encontrar en el Sutra de Mahamaya, el Sutra del Rey Benevolente y las obras de Shinran, significan que aunque todavía se pueden encontrar los textos escritos según la enseñanza budista, las prácticas basadas en el poder personal son casi inexistentes o prácticamente inexistentes porque nadie puede alcanzar la iluminación a través de ellas. Los requisitos de los caminos del poder propio dentro de las enseñanzas budistas ya no concuerdan con las capacidades de los seres. Esta es la situación en la última era del Dharma. Además, aunque leemos sobre preceptos en los textos sagrados, nadie puede observarlos ni vivir de acuerdo con ellos. Por eso se dice que en este período no hay preceptos. Si actualmente hay muchas personas que al menos tienen la capacidad de observar los preceptos de manera imperfecta, podríamos decir que hay una ruptura de los preceptos, pero como las personas no pueden observar los preceptos en absoluto, se dice que los preceptos no existen más. Las capacidades de los seres en este período son tan bajas que no se les exige ningún requisito, por lo tanto, no hay preceptos. Es lo mismo que no tener pretensiones de comportamiento saludable por parte de un enfermo terminal con una enfermedad crónica. La cuestión de la concordancia entre la enseñanza y los seres a ser enseñados y también el tiempo en el que viven, cerca o lejos de la presencia física del Buda, es extremadamente importante. El maestro Tao Cho dijo: si los seres, las enseñanzas y los tiempos no están en concordancia, sería difícil realizar prácticas y alcanzar la iluminación. Una persona que vive en la presencia del Buda o cerca de él puede seguir fácilmente los caminos de la práctica basada en el poder propio, en comparación con alguien que vive a 2500 años de distancia del Buda. Los requisitos y prácticas no pueden ser los mismos para ellos, porque sus tiempos y capacidades difieren. El maestro Sai Cho explicó esto. Con respecto al Dharma,
hay 3 eras, y entre las personas hay 3 niveles. La instrucción que imparte la enseñanza y los preceptos florece y decae según la época, y las palabras de condena o alabanza se aceptan o rechazan según la persona. La sabiduría y la iluminación de los seres de los 5 períodos de 500 años posteriores a la desaparición del Buda difieren. ¿Cómo pueden los seres ser salvados por un solo camino? ¿Cómo pueden los seres que viven en la última era del Dharma alcanzar la iluminación a través de los medios y prácticas dados a aquellos que viven en la presencia del Buda o en la era correcta del Dharma, que tienen un entorno diferente y capacidades diferentes? Es como frotar madera verde para hacer fuego. No se puede hacer fuego porque el tiempo no es el adecuado, dijo el maestro Tao Cho en una comparación muy adecuada. También el maestro Shinran lo dijo muy claro. Verdaderamente sabemos que las enseñanzas del camino de los sabios fueron pensadas para el período en que el Buda estuvo en el mundo y para la era correcta del Dharma. Son del todo inapropiados para los tiempos y seres de la apariencia y las últimas eras del Dharma y la era en la que el Dharma se ha extinguido. Ya pasó su tiempo, ya no están de acuerdo con los seres. Así, el Sutra de la Gran Colección afirma: de los miles de millones de seres sintientes que busquen realizar prácticas y cultivar el camino en la última era del Dharma, ninguno obtendrá la realización. El maestro Tao Cho comentó esta última cita diciendo: esta es ahora la última era del Dharma, es el mundo malvado de las 5 corrupciones. Esta única puerta, el camino de la tierra pura, es el único camino que permite el avance. El camino Shodo Shinshu, por sí solo, no discrimina entre las capacidades de los seres y no depende del tiempo en que viven, ya sea el período en que el Buda estuvo en el mundo, la era del Dharma correcto, la era de la apariencia y la última era del Dharma, o el momento en que el Dharma se extinga. Esto es porque es el camino que lleva a todos a la iluminación perfecta, no a través de su poder personal, que es cambiante y no confiable, sino a través del otro poder del Buda Amida.